estudiante de la tecnología en producción agrícola de la Universidad de Distancia. En esta tarea, que corresponde a distinguir el metabolismo microbiano con base a la interacción suelo-microorganismo-planta, va dirigida a la tutora Yuri Carolina León. Bueno, explique de qué depende los tipos de actividad microbiana y de la velocidad de estas. Bueno, dependen primero de dos factores fundamentales, el cual está el recurso que influye en el crecimiento microbiano, como está en esta el carbón y el oxígeno, el nitrógeno inorgánico. También encontramos macronutrientes como potasio, como magnesio, entre otros. Y en condiciones que influyen en el crecimiento microbiano tenemos la temperatura, el potencial hídrico, el pH, la luz y entre otros. Una comunidad microbiana es un conjunto de poblaciones, y una población es un conjunto de individuos de una sola especie. Es decir, que cuando hablamos de comunidad hablamos también de las relaciones simbióticas que existen entre las poblaciones de las diferentes especies. ¿Por qué son diferentes la riqueza de la abundancia de las poblaciones? Bueno, cuando hablamos de abundancia de especies de las fundaciones con el número de individuos de cada especie, entonces cuando hablamos de riqueza hablamos de números de especies diferentes. En el primer caso nos referimos a la cantidad de especies, mientras que en el segundo podemos, como la diversidad de las especies. Pueden existir ambientes donde haya una riqueza de especies bajas, pero una abundancia alta. ¿Cómo funciona el aporte de energía en el ecosistema y cómo juegan los microorganismos un papel fundamental? Bueno, en el proceso inicia cuando las plantas realizan la síntesis de algunas sustancias como carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, que después son aprovechados para sus procesos metabólicos y asimismo contribuyen a la ejecución de ciclos biológicos de algunos minerales como el azufre, convirtiendo la sustancia menos complejas y siendo, por ejemplo, aprovechadas por especies vegetales en sus procesos metabólicos. ¿Qué es un microambiente? Un microambiente es un hábitat de un organismo muy pequeño con condiciones específicas en el cual puede desarrollar su vida. Aquí tenemos el ejemplo del perfil de la porción de suelo, donde tenemos diferentes concentraciones de oxígeno según las capas de la porción del suelo. En el suelo, en el centro, podemos encontrar un microambiente donde existan microorganismos anaerobios, donde no necesiten oxígeno para poder desarrollarse, mientras que va acercando a la superficie, entonces existe una mayor presencia de oxígeno y pueden haber organismos aerófilos, y en la parte de superficie de la superficie aeróficos, es decir, que pueden haber varios microambientes en una porción de suelo según la cantidad de oxígeno que exista. La competencia entre microorganismos se da por la adaptación que tiene que existir ante algunas condiciones diferentes o algunas escasez de alimentos, y la cooperación entre microorganismos es muy importante porque algunos pueden realizar procesos que otros que no, y aprovecharlos para realizar sus procesos metabólicos. La composición de los suelos y la vegetación. Tenemos esta gráfica que realicé 4 capas
por decirlo así. La primera es la vegetal, donde encontramos solamente material vegetal sin descomponer. La segunda es el suelo superficial, donde existe una actividad microbiana por la cantidad de materia orgánica. Por la tercera sería por la del subsuelo, donde existen varios minerales y la presencia de lixiviados que vienen de la superficie. Hay una menor cantidad microbiana y finalmente tenemos la base del subsuelo, donde la actividad microbiana es muy baja y se caracteriza porque hay mucha roca subyacente. La rizósfera. La rizósfera es una capa del suelo donde existen muchos procesos metabólicos y químicos. eh, Existen la mayor riqueza de microorganismos y en efecto rizosférico es, es aquel que se produce por, por todos aquellos procesos que se realizan a través de las raíces de las plantas, donde se generan lixiviados y escamaciones que permiten tanto la protección como la nutrición de los microorganismos, contribuyendo a que sean mejor las condiciones edáficas para que puedan sobrevivir. Bueno, la región del suelo más activa desde el punto de vista microbiano es la rizósfera, porque como les decía, se desarrolla en diferentes especies vegetales. Existen una mayor dinámica química, lo que garantiza una mayor cantidad de alimentos favorables para el desarrollo de los microorganismos, que son las CBS. Mm, Bueno, aquí estamos hablando de las costras biológicas del suelo, las cuales pueden estar compuestas por cianobacterias, microorganismos, musgos. Tienen una alta importancia porque ellas existen en superficies expuestas y áridas. Esa es su principal característica y, y por su parte contribuyen a estabilizar el ecosistema, a que el suelo sea más drenado, a la fijación de nitrógeno y a mitigar los efectos de la erosión del suelo por efectos de viento y agua. ¿Qué factores rigen el grado de tipo de actividad microbiana en los suelos? Como les decía, los factores de recursos alimenticios, las condiciones de hábitat, la temperatura, si tenemos costras biológicas o no, si existen especies vegetales o no, la profundidad en la que nos encontremos del suelo. ¿Por qué es posible la especiación alopática en el subsuelo profundo? Bueno, pues el desarrollo de los rasgos evolutivos diferentes es causado por algunas barreras geológicas. Son, son producidos por algunos cruzamientos entre las barreras porosas y la capacidad que se pudieron desarrollar estas especies y se pudieron cruzar a través de la infiltración del agua, por ejemplo. Porque la diversidad, la abundancia de los microorganismos juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Bueno, el suelo, al tener, al presentar cambios climáticos y estrés, eh, está comprobado que estos directamente relacionados con la pérdida de agua, de la diversidad. Entonces toda esta biomasa eh, se puede decir que contribuyen a la rehabilitación de un suelo y a mitigar los efectos de la degradación. Además, es un indicador de productividad de los ecosistemas durante el tiempo. Los 5 grupos microbianos y su función. Primero, pues tenemos las bacterias simbióticas, en las cuales ellas contribuyen al crecimiento de la competitividad de las especies vegetales.
suministrando nutrientes como nitrógeno, asimismo como las cianobacterias ligadoras de nitrógeno. Ellas contribuyen en el ciclo de acumulación de nitrógeno y ayudan a la restauración del suelo. Uno las puede encontrar en desiertos y en bosques. Luego tenemos las micorrizas, que son muy importantes, que realizan un proceso simbiótico. Pues pueden contribuir a la resistencia contra enfermedades y sequías. Tenemos luego las bacterias solubilizadoras de fósforo, las cuales pueden contribuir a otras especies este mineral, y las bacterias nitrificantes y desnitrificantes, que también contribuyen al ciclo del nitrógeno. Tres factores claves que controlan las biomasas del suelo. Tenemos tres, pues: el estrés del suelo y la actividad del suelo. ¿Por qué factores? Bueno, hay tres factores determinantes. El primero es la vegetación dominante. Por ejemplo, si tenemos una vegetación diversa, va de una mayor cantidad de materia orgánica y mayor riqueza de carbono y nitrógeno. El segundo sería el tipo de uso de la tierra que le demos en actividades antropogénicas. Esto determinará la dinámica y la composición de los nutrientes. Y tercero, pues las composiciones temporales según variables externas, como las invasiones de otras especies, el cambio climático y la elevación del CO2. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? El principal reservorio pues son la biomasa microbiana del suelo, porque al haber una escasez de nutrientes en el ecosistema, digamos que esta biomasa va a contribuir con nutrientes muy importantes como potasio, nitrógeno, para servir como reserva para el aprovechamiento del ecosistema. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer del estimado de productividad. Bueno, porque algunos elementos para la productividad del ecosistema importantes, como el nitrógeno y el fósforo, se encuentran en esa biomasa microbiana. Entre mayor biomasa microbiana encontremos en un ecosistema, mejores serán las oportunidades de las especies del ecosistema y menor sea el riesgo de creación. Es decir, que podemos utilizar la biomasa microbiana como un índice de productividad del cultivo. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantas mezclas en cuanto a la CMB? Bueno, en conclusión podemos decir que unos suelos donde haya una vegetación más diversa, vamos a encontrar suelos más aptos de biomasa, donde encontremos hojarascas, sustratos radiculares. Va a haber una mayor diversidad, digamos encontrar mejores recuperaciones del suelo, y comparados con plantaciones de monocultivos, vamos a representar una ventaja mucho más grande. En conclusión, pues la microbiología es de gran importancia gracias a las bacterias que tenemos en nuestro ambiente. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Aquí tenemos también el pantallazo que nos exige la guía, y muchas gracias por su atención.